Hola, buenos días. Bueno, muy buenos Buenos días días. Buenos a días. todas y todos. Queremos darles Hola, la buen día. bienvenida nuevamente desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a este que es el segundo taller informativo que realizamos en el marco de la convocatoria de Centros Tecnológicos para la Innovación. Para llevar adelante esta actividad, quiero pedirles, por supuesto, que mantengan sus micrófonos silenciados de manera que la grabación que estamos realizando quede de la mejor forma posible y, como siempre, obviamente es un material de apoyo a la postulación que ustedes van a tener que realizar. Hoy nos acompañan nuevamente profesionales de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa y específicamente del departamento que está a cargo de este concurso para realizar una presentación y posteriormente abordar las dudas que ustedes tengan. Hoy esa presentación va a estar a cargo de Paula Ruiz, ella es analista de la subdirección, a quien quiero darle la bienvenida, por supuesto, y me gustaría contarles brevemente que la intervención de Paula va a ser un poquito más breve que la del taller anterior, va a estar obviamente centrada en los aspectos más relevantes de las bases concursales, pero también, considerando que esta es la segunda actividad que realizamos, va a hacer énfasis en las preguntas que hemos recibido durante las últimas semanas y que probablemente ustedes también tengan. La invitación es que podamos esperar este espacio, que ustedes puedan, eh, por lo tanto, esperar el abordaje de esas dudas, porque quizás justamente es la pregunta que ustedes tienen y va a ser contestada en ese espacio. De todas formas, todas las preguntas las vamos a recibir, al igual que en el taller anterior, en el chat de la aplicación Zoom. Les invito a que la puedan dejar también ahí y nosotros la vamos a levantar y posteriormente la vamos a formular al equipo que hoy nos acompaña. La grabación del taller, al igual que la anterior, va a quedar disponible en nuestro canal en YouTube, por supuesto también con acceso desde la ficha del concurso. Ahí en la pestaña Bitácora, donde están las fechas, ahí vamos dejando todo el material que ustedes pueden requerir y pueden ahí compartir también con sus equipos. Bueno, con estos temas ya claros, quiero darle nuevamente la bienvenida a Paula Ruiz para la presentación de hoy. Muy buen día. Muchas gracias, Jimena. Buen día a todos y todas quienes nos acompañan. Agradecer su asistencia en este ya segundo taller, ¿no es cierto?, de difusión del instrumento concursos de centros tecnológicos para la innovación. Voy a compartir pantalla. ¿Está ok? Ahí. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Tal como dijo Jimena, voy a tratar de ser breve en dar aspectos referente a las fases. Después también vamos a abordar los criterios de inadmisibilidad, que desde ahí también surgen varias preguntas, así que vamos a reforzar esa información. Y finalmente también tenemos un espacio para poder reforzar lo que han sido las preguntas más frecuentes que hemos recibido. Así que finalizando la presentación, después damos espacio, ¿no es cierto?, a poder responder las preguntas que nos lleguen a través del chat. Bueno, el concurso de centros tecnológicos para la innovación tiene como propósito principal el poder crear y o fortalecer la innovación en Chile. Fundamentalmente, este tipo de centros y también por las necesidades que pueda tener el mercado de la sociedad. Y también acá lo importante a entender es que, por ejemplo, ya sea desde el sector productivo o desde el sector público, ¿no es cierto? En el caso de que ellos no cuenten con ciertas capacidades, con habilidades especializadas o conocimientos, se dirigen a este tipo de centro tecnológico para poder generar, ¿no es cierto?, nuevos o mejorados productos, servicios o procesos. Eso es un poco en términos más precisos para también generar una diferencia con este centro y el otro tipo de centro. Acá, si bien también hay un componente de I+D, el componente más fuerte es el que lleva referencia a la innovación y cómo este tipo de nuevos o mejorados productos, servicios o procesos aumentan la competitividad en la economía chilena. Entonces, dicho esto, se busca que este centro tenga un enfoque asociativo e interdisciplinario, pueda generar soluciones de alto valor y potencial de mercado, active la demanda por I+D y servicios tecnológicos, ¿no es cierto?, dentro principalmente del mercado chileno, también pensando en el internacional, aumente la innovación en la economía chilena, que es algo, ¿no es cierto?, que falta bueno, de hecho también el poder incentivar este tipo de centros a través de la entrega de estos subsidios es buscando ese propósito.
También se busca que estos centros tengan un desarrollo sostenible dentro de su quehacer y finalmente puedan contribuir al ecosistema de CTCI a través de la instalación, ¿no es cierto?, de la capacidad instalada, de la formación de capital humano, de poder tener, ¿no es cierto?, también equipamiento tecnológico para poder facilitar instancias tanto de prototipaje como de pilotaje de ciertas tecnologías. Bueno, los objetivos específicos de este concurso, aportar al ecosistema CTCI con nuevas capacidades científicas y tecnológicas, poder contar con capacidades de vigilancia y prospectiva tecnológica. Aquí es importante mencionar que se busca que este tipo de centros tenga un componente importante en temáticas de transferencia tanto de conocimiento como tecnológicas. También un tercer objetivo es el promover proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico colaborativo, provisión de servicios tecnológicos especializados, poder propiciar el asesoramiento a sectores productivos en temas regulatorios que afecten los mercados de interés. Esto pensando en que muchas veces hay tecnologías que son pioneras en el mercado y un centro tecnológico, al tener, digamos, este conocimiento o estas habilidades de manera especializada, pueden asesorar sectores productivos para poder adoptar estas tecnologías. También está el activar la participación de empresas de menor tamaño, así como de emprendedores tecnológicos, difundir al público especializado y divulgar a otros sectores de la sociedad chilena, y finalmente generar redes de colaboración nacionales e internacionales. Dentro de los resultados esperados, y esto es importante que quede plasmado, ¿no es cierto?, en su postulación, hasta hacia esto debe estar dirigido, ¿no es cierto?, en lo que van a proyectar realizar, es que el centro sea un referente en la industria foco a nivel nacional, sea un aporte a las políticas públicas y estrategias para el desarrollo del sector productivo. Es muy importante que dentro de su rubro también tenga una fuerte vinculación o una fuerte relación con, por ejemplo, cierto ministerio o cierta oficina gubernamental, para poder apoyarlos a ellos en la toma de decisiones cuando, por ejemplo, hay nuevas tecnologías que se buscan insertar o quizás nuevos mercados que todavía no están activos en el país. Otro resultado esperado es poder tener nuevas capacidades científicas y tecnológicas en el centro y el ecosistema CTCI, poder generar nuevos servicios tecnológicos, proyectos de innovación tecnológica y contratos de I+D, generar un aumento de activos tecnológicos transferidos al mercado, esto, ¿no es cierto?, en figuras ya sea de patentes, de modelos de utilidad, entre otros, y generar redes de colaboración nacional e internacional. Bueno, en cuanto a los plazos que tiene este concurso, está proyectado para un funcionamiento para efectos de este subsidio de 10 años, se va a dividir en dos etapas. Inicialmente va a haber una etapa de 5 años, que en esto, ¿no es cierto?, va a ir, va a estar, ¿no es cierto?, la postulación, que es para una etapa de implementación. Al cumplirse los 5 años, los centros, ¿no es cierto?, que están en ejecución van a pasar por un proceso de evaluación en la cual se va a definir si es que se va a continuar con la entrega de un nuevo subsidio para poder seguir su funcionamiento o sus operaciones por 5 años más, y ahí estaríamos completando este horizonte de tiempo de 10 años. Estos nuevos 5 años corresponden a una etapa de consolidación del centro. En cuanto a la focalización, aquí no solicitamos algún rubro o temática en específico. La focalización es genérica, pueden ser de distintos, digamos, de distintos rubros. Lo importante sí es que el centro, al ser un centro tecnológico para la innovación, tenga un foco de market o demand pool, es decir, de que sea atraccionado por la industria y que eso quede muy reflejado en su quehacer. En cuanto al público objetivo, aquí buscamos a grupos de investigadores y o profesionales que lleven, ¿no es cierto?, trabajando al menos 3 años en materias de investigación y desarrollo, en materias de innovación. Esto debe quedar, ¿no es cierto?, evidenciado en la postulación. Y por último, en cuanto a la beneficiaria, quien puede ser la beneficiaria o también llamada entidad patrocinante, son entidades nacionales que sean sin fines de lucro, que tengan al menos 2 años de existencia legal
y que puedan demostrar experiencia y capacidades en I+D aplicada, de base científico-tecnológica, ¿no es cierto? Y eso debe quedar plasmado a través del objeto social que se debe adjuntar en la postulación. Ahí, a través de los estatutos, ¿no es cierto? Al revisar el objeto social, debe quedar claro que esta institución se dedica a actividades de I+D. En cuanto a la estructura del subsidio y los aportes de las entidades participantes, bueno, comentarles que el número de entidades o instituciones participantes en este concurso son mínimo tres, que vendría siendo la beneficiaria, la asociada y la interesada. Es obligación la participación de cada una de estas instituciones. Bueno, en cuanto a la estructura tanto de subsidio y aportes, también está el componente fuerte de lo que entrega la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través del subsidio, que corresponde a un 50% del costo total de este proyecto. Y por último, también tenemos, ¿no es cierto?, lo que aporta la beneficiaria, las asociadas a través de los aportes, que bueno, más adelante vamos a comentar cuáles son ellos. La beneficiaria es una figura obligatoria, como máximo debe ir solo una, y es la entidad elegible para recibir el subsidio de ANIT y, ¿no es cierto?, también va a ser la entidad responsable de poder ejecutar las actividades de manera correcta y también poder ejecutar el presupuesto de manera correcta de acuerdo a lo que se indica las bases y al instructivo de rendiciones. Bueno, delante comenté las características de la beneficiaria, así que no las voy a repetir. En cuanto a la sociedad, también es una figura obligatoria, como mínimo debe haber una, y la figura principal de las asociadas es que puedan complementar con capacidades críticas al centro. Esto a través de la capacidad instalada, la infraestructura que ellos puedan tener, el equipamiento, el capital humano y también todo el conocimiento, ¿no es cierto?, que puedan tener en esta materia y que puedan robustecer la propuesta. La asociada es una entidad que puede ser nacional o internacional y lo importante es que quede reflejado de que se dedica a realizar actividades de I+D. En cuanto a la interesada, que también su figura es obligatoria, como mínimo se solicita que exista una. La interesada da pertinencia, ¿no es cierto?, a la propuesta, ya que es la demanda potencial de los resultados de I+D más I que pueda generar el centro. Bueno, en cuanto a la estructura del subsidio y aporte de las entidades participantes, para efectos de la etapa uno, ahí comentarles de que el subsidio corresponde a un 50% del presupuesto total y que como máximo puede ser 1.050 millones de pesos anuales. Y por otra parte tenemos el financiamiento de la contraparte que corresponde a este otro 50% del presupuesto total. ¿Cómo se desprende este financiamiento de la contraparte? Por una parte, tenemos los aportes que son pecuniarios provenientes del sector productivo, que esto, ¿no es cierto?, son el aporte que va generando el mismo centro en su propio funcionamiento a través de la venta de servicios asociados a su rubro. También aquí aplica, por ejemplo, el levantamiento que se pueda generar por adjudicación de fondos concursables de gobiernos regionales y este aporte corresponde como mínimo al 25% del presupuesto total del proyecto. Y por otra parte tenemos otros aportes que pueden ser tanto pecuniarios y o valorizados que pueden enterar tanto la beneficiaria como también las asociadas. Y estos otros aportes vendrían siendo el 25% del presupuesto total. Para la etapa 2, que serían estos 5 años, ¿no es cierto?, posteriores a la primera etapa de implementación del centro, aquí el subsidio se reduce, es de un 35% del presupuesto total y el financiamiento de la contraparte sube a un 65% del presupuesto total. Bueno, en cuanto a los ítems financiables, y esto ¿no es cierto?, lo que se debe completar en el presupuesto de la postulación, y también de acuerdo a lo que se indica en las bases, el subsidio puede ser utilizado tanto en gastos de personal, gastos de operación, en equipamiento, en acondicionamiento de infraestructura inmobiliario y como gastos de administración indirectos que son los overhead. Comentarles también que, bueno, si bien más adelante lo vamos a decir, la asociada, la entidad asociada también puede recibir
subsidio siempre y cuando formalice junto a la beneficiaria un acuerdo de traspaso de recursos. La asociada, al recibir, ¿no es cierto?, esta parte del subsidio, puede hacer gastos bajo esta misma lógica de los ítems financiables, ya que es lo que va a rendir después en el proyecto. Entonces, es el mismo funcionamiento. Pero ahí cabe destacar que siempre el responsable principal va a ser la beneficiaria en términos contractuales, digamos, con la NIT, al ser la institución que adjudica este concurso. Las restricciones para efectos de cuál es el monto máximo a financiar en cada uno de estos ítems solo aplica para el ítem de acondicionamiento de infraestructura inmobiliario, que se puede costear hasta un 10% del costo total del subsidio, y para gastos de administración indirectos, overhead, que es hasta un 15% del costo total del subsidio. Bueno, en cuanto al equipo de este tipo de centros, mencionarles que los perfiles que se identifican en las bases, tenemos la figura del director ejecutivo, del encargado de comunicaciones, encargado de transferencia. Es importante mencionar que estos tres cargos o roles puede que quizás al momento de la postulación todavía no los tengan identificados, que sean todavía NN, pero bajo esa lógica, lo importante es que deben estar contratados dentro de los primeros 6 meses de ejecución de proyecto. En el caso que no cuenten con estos profesionales al momento de postular, en la postulación debe quedar muy definido cuál es el perfil que se busca de este tipo de profesionales. Y también para ellos es a los que se les exige tener una dedicación exclusiva a sus labores en el centro. Estos son los tres profesionales que sí o sí deben tener una dedicación full time. Otro tipo de roles o perfiles que también podemos identificar en un centro tecnológico para la innovación es el de el encargado o encargada financiero, investigador principal, investigador adjunto, investigador joven, investigadores postdoctorales, estudiantes de posgrado, tesistas de pregrado, personal profesional y o técnico y el personal administrativo. En las bases también pueden revisar cuáles son los topes a financiar con montos, ¿no es cierto?, del subsidio para cada uno de estos perfiles, como también cuáles son los montos máximos para efectos de incentivos. Es importante también que esta estructura organizacional del equipo cumpla también con criterios de equidad y paridad de género, para que también consideren ese punto. En cuanto al contenido y la ponderación de la evaluación de la propuesta escrita, bueno, en el primer webinar revisamos los contenidos que se exigen en cada uno de estos criterios, pero ahora solo voy a mencionarlos y dar los porcentajes. En primera instancia está el plan estratégico, que viene siendo la parte más fuerte de la postulación, con un 35% en su ponderación. Luego tenemos el plan de desarrollo del proyecto con un 25%. Tenemos la gobernanza, la estructura, organización y gestión del centro con un 18%, los elementos para el seguimiento y control del plan de desarrollo del centro con un 12% y finalmente la formulación financiero-económica del plan de desarrollo con un 10%. Estas son las ponderaciones que se van a dar de estos criterios de evaluación. Bueno, los plazos, actualmente nos encontramos con la etapa de postulaciones, que son hasta enero del 2025. Luego vamos a continuar con admisibilidad de enero a febrero, evaluación de febrero a julio, la preparación del fallo desde julio a octubre para finalmente poder entregar los resultados en octubre del 2025. Este es el calendario que tenemos programado. Y obviamente también está pensado para tener el tiempo necesario de evaluar y también finalmente de adjudicar y entregar los recursos durante el 2025. Bueno, ahora me voy a referir a las causas de inadmisibilidad y luego pasamos a algunas preguntas frecuentes que han sido las más, digamos, solicitadas. Vamos a abordar las causas de inadmisibilidad, ya que desde acá igual surgen varias preguntas. Fueron identificadas según criterio y ahí voy a dar, ¿no es cierto?, el detalle de cada una. En cuanto al envío de postulación, serán inadmisibles cuando esta postulación se envíe fuera de plazo o también sea enviada a través de un canal no oficial. Aquí el canal oficial es a través del sistema de postulación en línea que tiene ANIT y los plazos, ¿no es cierto?, hasta el 27 de enero del 2025. Los formatos
son los que deben utilizar, que están disponibles en la caja concursal en anit.cl. Si se utilizan formatos distintos, la postulación queda inadmisible. En cuanto al idioma, no se debe utilizar un idioma distinto al inglés en aquellos campos donde así lo explicita el formulario de postulación u otros. Cada documento, ¿no es cierto?, indica en qué idioma se debe llenar. La mayoría de los documentos, ¿no es cierto?, de los formatos se debe llenar en idioma inglés y en español están el resumen en español, que eso va en inglés y debe ser también coherente con el resumen que queda en inglés en el formulario de postulación. Otros criterios también en cuanto a los participantes, la propuesta va a quedar inadmisible si es que ésta no cumple con el perfil de las instituciones participantes. Por ejemplo, si la beneficiaria es una entidad con fines de lucro o una entidad internacional, quedaría afuera. Si es que también no cumple con el objeto social en cuanto a que no desarrolla actividades de I+D, queda inadmisible. Si también no se cumple el mínimo de instituciones participantes, es decir, si es que no hay una beneficiaria, una asociada y una interesada, la propuesta queda inadmisible. Y también en cuanto a los participantes, no podrán postular aquellos centros ANIT que cuenten con cuota posterior a marzo del 2025. La única excepción es que para los centros regionales no aplicaría esta condición. Otras causas respecto al subsidio, si es que se solicita un presupuesto que esté fuera del rango del financiamiento anual, que aquí tenemos tanto un tope mínimo como un tope máximo, si es que no se cumple con eso, la propuesta va a quedar inadmisible. En cuanto al cofinanciamiento, lo mismo, si es que las instituciones participantes no cumplen con las proporciones solicitadas en base, la propuesta quedará inadmisible y no continúa para evaluación. En cuanto a los investigadores principales, vamos a revisar, ¿no es cierto?, que estos, si es que no pertenezcan a la institución beneficiaria o alguna de las asociadas, la propuesta queda fuera. Si se postule la misma calidad o cargo en las diferentes convocatorias de centros ANIT que actualmente están activas, también queda fuera, no puede repetir el mismo cargo. Y si es que no hay un investigador principal que ejerza funciones fuera de la región de ejecución del proyecto y que ésta sea también distinta a la región metropolitana. Eso también lo vamos a revisar para la admisibilidad. En cuanto al contacto con evaluadores, aquí hay que tener mucho cuidado con que se ejerza algún tipo de contacto con algún evaluador, ¿no es cierto? Ya sea bajo la figura de evaluador par o panelista, si es que hay algún contacto que evidentemente sea con el propósito de quizás eh, generar algún tipo como de conflicto de interés, la propuesta va a quedar inadmisible en cualquier etapa del concurso. Y el objeto social, si es que no se adjunta el documento y que se detalle, ¿no es cierto?, el objeto social donde se refleje de que la institución desarrolla actividades de I+D, también va a quedar inadmisible. En SPL está, digamos, están todas estas condiciones para adjuntar este documento y de hecho la plataforma los alerta en el caso de que no esté adjunto el archivo. Y finalmente, como causas de inadmisibilidad, que desde aquí igual surgen varias preguntas y que son relacionados al director o directora ejecutivo o director, en el caso que se postule la misma calidad o cargo en las convocatorias activas que tenemos de centros ANIT, también queda afuera. Si es que no pertenece a la institución patrocinante, la propuesta queda afuera. También que al momento de postular tenga la calidad de director o directora o un equivalente en centros ANIT que reciban cuota posterior a marzo del 2025, la propuesta quedaría fuera, esto a excepción de los centros regionales. Y por último, si es que la figura del director ejecutivo o director tenga cargos directivos de representación institucional, ya sea rector, vicerrector, prorector, entre otros, también va a quedar fuera. Por lo tanto, es muy importante que puedan revisar todas estas condiciones para no caer en la postulación. Bueno, ahora vamos a dar paso a lo que son las preguntas frecuentes que se han dado, digamos, con mayor frecuencia que hemos recibido por mesa de ayuda, y para reforzar los que son las características de la institución beneficiaria asociada e interesada. En cuanto a la beneficiaria, la patrocinante,
volver a mencionar que son entidades chilenas sin fines de lucro, que al menos tengan 2 años de existencia legal y tengan una experiencia en capacidades científico-tecnológicas para I+D. Las asociadas son entidades nacionales o extranjeras que se dediquen a la investigación científica y tecnológica y que contribuyen en las actividades del centro con capacidades. Y en cuanto a las interesadas, pueden ser entidades nacionales o extranjeras, ya sea con o sin fines de lucro, que estén ligadas a la demanda potencial de los resultados que genere el centro. Una segunda pregunta, ¿cómo se demuestran las capacidades científico-tecnológicas del centro? Bueno, en materias de investigación, del desarrollo tecnológico, de innovación, apoyo al emprendimiento y formación de capital humano avanzado del Centro Tecnológico de Innovación, esto se va a respaldar principalmente por las actividades que haya realizado el grupo de profesionales investigadores durante los últimos 3 años en las líneas de I+D+I que propone el centro. Por lo tanto, esto debe quedar muy evidenciado o respaldado en la postulación de todo ese trabajo previo que se haya realizado, ya sea en la producción científica y que hayan realizado en conjunto, en proyectos en que se haya participado, quizás también pudieron haber participado en algún desafío de innovación abierta, toda la información, ¿no es cierto?, que puedan aquí consolidar debe quedar plasmado en la formulación. 3. ¿Cuál es el aporte pecuniario proveniente del sector productivo? Bueno, este aporte que corresponde al 25% del costo total del proyecto son aportes generados por el centro a partir de la venta de servicios u otros asociados a su giro, así como contratos tecnológicos con la industria, aportes de los gobiernos regionales y aportes de las instituciones interesadas. Al decir aportes de las instituciones interesadas, se refiere, por ejemplo, si la institución interesada tiene un contrato tecnológico con el centro, ¿no es cierto? Y eso se va a plasmar en una facturación, eso sería el aporte, es lo que está generando el centro. Y cabe destacar que son aportes o finalmente ingresos que genera el centro que estén generados durante el periodo de ejecución del proyecto. Todo lo que hayan generado con posterioridad les va a servir para poder reforzar o justificar la proyección de estos aportes que ustedes vayan a hacer a futuro, pero no son los que van a poder enterar, sino que les va a servir para poder justificar esa proyección. 4. ¿Las instituciones asociadas e interesadas pueden recibir subsidio? Bueno, las instituciones asociadas sí pueden recibir parte del subsidio siempre y cuando se formalice un convenio o un acuerdo de traspaso de recursos con la beneficiaria. Y bueno, en este documento debe quedar muy detallado cuál va a ser el monto que va a transferir, cuáles son las actividades que se van a desarrollar y cuáles van a ser también los investigadores responsables. Aquí bueno, igual como dije anteriormente, el responsable del proyecto siempre va a ser la beneficiaria, por lo tanto, ellos deben, ¿no es cierto?, estar al pendiente de que este convenio, ¿no es cierto?, se haga efectivo y de ir haciendo seguimiento a las actividades que esté desarrollando la sociedad. En cuanto a la institución interesada, esta no puede recibir subsidio. No, aquí no puede, por ejemplo, formalizar algún tipo de convenio o acuerdo. Esto no aplica para la interesada, solo para las asociadas. Pregunta 5. ¿Las instituciones asociadas e interesadas pueden ser proveedores de servicio de la beneficiaria? No pueden prestar servicios a la institución beneficiaria las instituciones asociadas e interesadas. Eso no se puede realizar porque aquí tendríamos un conflicto de interés. ¿Una institución asociada puede ser una institución con fines de lucro? Bueno, la institución asociada sí puede tener, en el caso de que tenga fines de lucro, sí puede participar como asociada, ya que la institución que participe en esta calidad debe ser una institución de investigación y desarrollo científico y tecnológico, es decir, que cuente con la infraestructura, con profesionales, ¿no es cierto?, recursos o financiamiento necesario para poder desarrollar la propuesta en conjunto a la beneficiaria. Y eso debe ser acreditado en la postulación. Debe quedar claro de que esta institución, en el caso de que sea con fines de lucro, lo mismo si es que es sin fines de lucro, que se dedique a desarrollar actividades de I+D.
¿En qué se diferencia un centro tecnológico de innovación de un centro de investigación aplicada, que es el, ¿no es cierto?, otro concurso que tenemos activo? Bueno, el Centro Tecnológico para la Innovación tiene como objetivo final el fomentar la innovación en la matriz productiva chilena y apoyar emprendimientos de base científica tecnológico a través de generación de nuevas o mejoradas soluciones de alto valor y potencial de mercado. Acá lo importante es que quede claro de que este tipo de centro es traccionado desde la demanda y las necesidades que pueda tener el mercado de la sociedad. Y a diferencia de un centro de investigación aplicada, esta es una institución que está principalmente dedicada a poder generar avances científicos y tecnológicos innovadores a través de la investigación de excelencia. Aquí el componente científico-tecnológico es mucho más fuerte y también debe tener un foco de investigación asociativa e interdisciplinaria, los cuales pueden dar solución a problemas del sector productivo y o público. Bueno, y la última pregunta que tenemos, si el director ejecutivo será una persona por contratar, ¿quién realiza la postulación? Se ha indicado en los talleres que quien la realice será considerado director del CTI. Bueno, en el caso de que no se cuente con la figura del director ejecutivo, se sugiere que postule un director suplente y que se especifique que se va a contratar a un director ejecutivo dentro del plazo que determinan las fases. Aquí como máximo, en el mes 6 de ejecución del proyecto ya debe estar esta persona contratada y que además el proceso, ¿no es cierto?, de selección de este profesional sea a través de un concurso público y que cumpla con el perfil que busca el centro. El perfil debe ir detallado en la formulación. Ahí, si es que no está, ¿no es cierto?, la figura de este director ejecutivo, vamos a revisar de que el perfil cumpla con los objetivos que tiene el centro y que esté alineado. Complementario a esta información, se sugiere que tengan en cuenta el punto 5 de las restricciones e incompatibilidades de las bases del concurso y en particular con las restricciones del director ejecutivo, que fueron las que mencioné anteriormente cuando me referí a los criterios de inadmisibilidad. Ahí revisar de que no choque, ¿no es cierto?, con las restricciones que hay con respecto al perfil que pueda tener el director ejecutivo. También aprovechar de mencionar que la figura del director ejecutivo es, ¿no es cierto?, obligación de que exista, ya sea que esté hoy en día contratado o que se vaya a contratar más adelante, pero la figura de director o director científico, eso es opcional, no es obligación dentro de la estructura, digamos, organizacional del centro. Bueno, algunos links importantes, tenemos el de sistema de postulación, también el link de las consultas. De todas maneras, estos links están facilitados en anit.cl, en la caja concursal. Y bueno, comentarles también los plazos de postulación están abiertos desde el 25 de octubre y finalizan el 27 de enero del 2025, cierran a las 1 de la tarde para que estén, ¿no es cierto?, proyectados de que esa es, ¿no es cierto?, sí o sí la fecha de cierre de esta convocatoria. Y a modo de recomendación, preparar la propuesta con anticipación, principalmente por los documentos, ¿no es cierto?, que tienen que firmar y todas las gestiones que deban realizar. Lo mismo con el levantamiento de información que necesitan para poder hacer una propuesta mucho más robusta, que trabajen desde ya, ya va quedando menos. Y navegar en la plataforma de postulación con anterioridad al cierre del concurso para que se puedan familiarizar con el sistema y también con todos los documentos descargables que hay que completar. Bueno, con eso finalicé la presentación. Voy a dejar de compartir para que ahora podemos dar paso a resolver las preguntas que nos realizaron por el chat. Así es, Paula. Muchas gracias por esa presentación. Y antes de pasar a las preguntas, solamente para quienes se conectaron de manera posterior al inicio del taller, todas las consultas las estamos recibiendo a través del chat de la aplicación y bueno, estamos grabando y va a quedar posteriormente disponible esta grabación para ustedes. Vamos entonces con las preguntas. Para la primera quiero pedirle a Claudio Pavés su apoyo para responder. Claudio, la pregunta es de José Luis Palacios. Dice lo siguiente, en la operación del centro, ¿es obligatorio que la patrocinante o beneficiaria sea quien facture los servicios tecnológicos que prestará el centro? Y en ese sentido, ¿está permitido que participe una empresa relacionada a la universidad en la gestión de la facturación y cobranza de los servicios de transferencia que realizará el centro? Esto lo plantea él para agilizar la gestión de facturación, pago y uso de los recursos recaudados.
Ok, hola Jimena, buenos Hola. días a todos. Primero le agradezco las preguntas, están bien interesantes, en situaciones que nos llegan a pensar un poco más allá de lo que teníamos planeado, así que eso es muy bueno, porque nos obliga a ponernos en diversas situaciones. Indicarle además que estas preguntas van a ser publicadas, cada una de ellas van a ser publicadas aproximadamente día lunes o martes, con toda su respuesta ya completa, y va a estar la versión oficial de las preguntas, de las respuestas, perdón. Y pasando a la pregunta de José Luis, sí, efectivamente, las bases lo indican así, que es la beneficiario patrocinante la que debe estar a cargo de la facturación de los servicios. Se pueden apoyar de todas maneras en términos de cobranza. En términos de facturación, no lo hemos visto así, pensando en que como medio de verificación se va a solicitar que sea la beneficiaria la que genere esos servicios. Por lo tanto, no es posible. Perfecto. Gracias, Claudio. Y me gustaría seguir contigo para la pregunta que nos dejó Cristian Hernández. Bueno, él nos dejó varias consultas, pero vamos con la primera, Claudio. Dice, en la plataforma se pide adjuntar declaraciones juradas de los investigadores, sin embargo, no existen formatos descargables para este concurso en particular. ¿Se deben generar formatos propios? Efectivamente, es posible, al no existir un formato predefinido, es posible generar un formato propio. Sin embargo, si existiese un formato en el concurso de investigación aplicada, por ejemplo, también podrían tomar ese como ejemplo de formato de investigador principal, pero sí se puede. Bien, gracias, Claudio. Y para las siguientes preguntas le quiero pedir apoyo a Helen y Pinza. Buen día, Helen. La primera pregunta que tenemos acá de Cristian, bueno, perdón, la segunda dice, las cartas de asociadas interesadas solo tienen versión en español a diferencia de otros concursos que las presentan en inglés a su vez. ¿Se pueden traducir para enviar a empresas y o organizaciones internacionales? Sí, se pueden traducir, no obstante, lo que queremos es que en un PDF consoliden la versión español y la versión en inglés. Y Helen, la siguiente pregunta. ¿No se entrega una definición formal de lo que se considerará como empresas de menor tamaño? No sabemos si deberíamos atenernos a la definición de pyme, del Servicio de Impuestos Internos, o si ANIT considera otra. Efectivamente, es la del Servicio de Impuestos Internos, son las pymes y en el fondo bajo 100.000 UF de facturación anual se considera empresa de menor tamaño. Muy bien. Y Helen, sigo contigo. Ahora vamos con la pregunta de María Fernanda Preisler. Dice, tengo una duda con respecto a los gastos de administración que se le designaría a la institución asociada. ¿Cómo será la rendición de ese gasto de administración? Aquí la única que tiene todos los deberes y derechos es la beneficiaria. Y para que la beneficiaria le transfiera recursos a una asociada, tiene que haber un convenio entre ambas entidades. Eso por un lado. Habiendo convenio, es la beneficiaria la que define cuánto se le va a transferir. Y finalmente, la asociada verá no solamente los gastos de administración, sino que todos los gastos se los tiene que rendir correctamente a la beneficiaria y la beneficiaria consolida y es la que nos tiene que entregar con la periodicidad definida si es pública o privada, su rendición ya sea mensual o trimestral. Es la beneficiaria la que hace ese trabajo. Perfecto. Helen, vamos ahora con la pregunta de Valentina Hernández. Ella nos dejó varias consultas, pero le quiero pedir apoyo en la primera. Dice, en el formulario se pueden agregar tablas, diagramas e imágenes y también nos pregunta si se consideran parte de la extensión máxima de las páginas en cada sección o se pueden agregar como otros anexos. Absolutamente se pueden agregar para aclarar mejor los conceptos. No obstante, la extensión total es la definida en las bases, o sea, definida en el formulario y considerando adentro de eso, o sea, si son 3 páginas, los diagramas son parte de las 3 páginas. Si son 5 páginas, los diagramas son parte de las 5 páginas. No se puede extender más allá de lo definido. Perfecto. Muchas gracias, Helen. Claudio Páez, te quiero pedir apoyo con las siguientes preguntas de Valentina. En el formulario de postulación, los objetivos de las secciones 3 y 5 son los mismos.
Son lo mismo. Bien, la siguiente pregunta. En las bases se indica que se debe adjuntar como anexo declaraciones juradas de las y los investigadores principales. Y bueno, ahí nos preguntamos por el tema del formato nuevamente, que tú ya lo abordaste. Exacto. Así que sigamos. El director ejecutivo, encargado financiero y personal administrativo pueden pertenecer ya a la institución beneficiaria y en ese caso se considera el valor máximo de la remuneración. Ella nos plantea, ya que la tabla no indica valor máximo en la columna de incentivos. Al pertenecer a la beneficiaria, corre la tabla que indica los montos máximos detallados en las bases. Por lo tanto, sí pueden pertenecer los tres a la beneficiaria. Bien. Y su Disculpa, última, perdón, disculpa, ¿puedo complementar la pregunta? Lo que pasa es ¿sí? que si es que pertenecen a la institución como funcionarios públicos, en el caso de una universidad, en la columna de incentivos no hay montos, está en blanco. Sí, sin embargo, como se entiende que, bueno, primero el director ejecutivo tiene que estar contratado por el centro, tiene que ser parte del centro y dedicarse los tres con dedicación exclusiva. Por lo tanto, el director del centro sí corre con el tope considerado que va a ser financiado con el subsidio. El Bueno, encargado de comunicaciones y el encargado de transferencia, al estar también, si bien no se indica expresamente que deben estar contratados por el centro, al estar en una dedicación al 100%, ambos cargos en exclusividad para el centro, también se entiende que se utilizará parte del subsidio en su remuneración, o se utilizará el subsidio en entonces, su remuneración. Por ese motivo entonces, no existe. ah, ya, se considera la columna entonces de remuneración como máximo. Correcto, así es. Bien. Y Claudio, la última pregunta que nos había dejado Valentina es, el formulario de postulación no indica título de proyecto. La consulta es, en las cartas de las instituciones beneficiarias, asociadas e interesadas, ¿se usa como título el nombre del centro? El nombre del centro, por lo tanto, sería el título del proyecto. Correcto. Así lo utilizamos, el nombre del centro y el título del proyecto. Perfecto. Gracias, Claudio. Y vamos ahora con la siguiente pregunta. Helen, tu apoyo acá es una pregunta de Eduardo Chiesi Pérez. Dice, ¿se debe identificar al director ejecutivo a la hora de postular o basta con dar un perfil de cargo? En el numeral 4.3.1, propuesta de desarrollo del proyecto de las bases, se indica que se debe dar una descripción del perfil de cargo de él o la directora ejecutiva y que en caso de contarse con este cargo definido, adjuntar el currículum vitae a la propuesta. Pero, dice él, en el numeral 12.1, anexo 1, glosario, dice, se indica, para la postulación debe venir identificado él o la directora ejecutiva. Entonces, ¿es necesario identificarlo o no? No, o sea, si se tiene un director definido, se coloca su currículum vitae. Si no se tiene, se coloca el perfil de cargo que va a servir después para la búsqueda, reclutamiento de ese director o directora ejecutivo. Perfecto. O sea, dependiendo de la situación en la que esté el equipo que postula. Bien. Eh, Claudio, vuelvo contigo ahora para la pregunta de Claudio Parra. Dice, sobre los aportes de la contraparte, ¿los porcentajes se deben cumplir para cada uno de los 5 años individualmente o se considera como promedio de los 5 años? Primero se deben presupuestar para los 5 años y se debe, la pregunta, déjame leer la pregunta de nuevo, porque aquí hay un tema entre el presupuesto y la ¿Mm? ejecución. Los porcentajes se deben cumplir para cada uno de los 5 años individualmente, o sea, no, no es necesario que se cumplan para cada uno de los 5 años. Sin embargo, el quinto año se debe realizar un cierre financiero en donde se efectuará la revisión del subsidio ejecutado y la rendición de los aportes para verificar la proporcionalidad de acuerdo a la base. Bien. Helen, vuelvo contigo para otra consulta de Eduardo Chiesi. Dice, ¿de qué forma se constata que una institución asociada cumple con el requisito de ser una institución de investigación científica y tecnológica? ¿Es por su giro, por su historial de postulación a proyectos u otra?
Por ejemplo, dice él, si una empresa cuyo giro es la venta de servicios, pero que además desarrolla actividades de I+D, ¿podría ser considerada como una institución asociada? A ver, tienen que acreditarlo a través de su giro, a través de la descripción del giro. Ahí tiene que estar claramente asociado el tema. No sé si ahí Paula o Claudio quieren complementar. No, ¿No? démosle ¿Prefiero? con la siguiente. Perfecto. Claudio, otra consulta de Eduardo Chiesi. ¿Una institución asociada necesariamente debe aportar con investigadores o puede contribuir solo con infraestructura, recursos y o financiamiento? Idealmente debería aportar con investigadores en el entendido de que una institución asociada es la que apoya a la ejecución del proyecto postulado. Sin embargo, es posible que no lo haga y apoye con infraestructura, por ejemplo, laboratorios o con recursos u otro tipo de financiamiento. Y esto debe quedar establecido expresamente en el convenio de colaboración que se firme. Esto es súper importante porque ese convenio va a regular la relación que exista entre el beneficiario y la entidad asociada. Gracias, Claudio. Helen, vamos con la pregunta de Anita Ben. Dice, en el subsidio, ¿es necesario un porcentaje de aporte pecuniario por beneficiaria y asociada? No, lo que está definido como en un porcentaje que al menos se debe cumplir un mínimo, son los aportes de contraparte del sector productivo. Ese sí tiene un mínimo. Ahora, eso sumado a los aportes de la asociada, de la beneficiaria más otro aporte, debe ser el complemento al subsidio que se establece en las bases. Bien. Helen, sigamos con la pregunta de Leslie Díaz. Dice, si los investigadores adjuntos que participarán en el centro son extranjeros, sin residencia definitiva en Chile, pertenecen a una sociedad internacional, ¿también deben tener un perfil creado en el portal del investigador? En las bases se establece, digamos, un rol específico a los extranjeros. De hecho, después vamos a pegar en las preguntas frecuentes, ¿verdad? Todo esto, y es un párrafo que está por ahí por la página 26, que se establece que ellos tienen un rol, que solo reciben recursos para viajes, para estadías, y no necesitan estar en el portal del investigador porque no va a ser evaluado su perfil directamente desde esa plataforma. Perfecto. Helen, sigo contigo. Vamos con la pregunta de Claudio Parra. Dice, ¿podrían indicar por qué la figura del director científico es opcional, considerando que el director ejecutivo tendrá competencias en gestión y administración y no científico-tecnológicas? Esto se debe a que estos proyectos no hacen investigación básica, estos proyectos más bien funcionan por la demanda, por la atracción desde el sector productivo. Entonces, muchas veces son staff no muy grandes los que componen, muy diferente a la realidad de los centros basales, por ejemplo, que tienen grandes staff. Aquí normalmente son staff pequeños donde hay pocos investigadores que pertenecen 100%, digamos, al centro, y lo que hace es que en virtud de la demanda se articula con investigadores que forman parte y otros investigadores que son ajenos al centro para cubrir esa demanda en particular. Entonces, un director científico no se justifica porque muchas veces no tiene una masa crítica dentro del centro para poder liderarlo. Y así ha funcionado desde que nacieron estos centros en Corfo. Bien, gracias, Helen. Claudio, vuelvo contigo. Tenemos una pregunta desde Secta USACH. Dice, ¿las instituciones asociadas pueden recibir recursos? También nos pregunta, ¿la asociada puede contratar servicios del patrocinante? Efectivamente, y como lo mencionó Paula en su presentación, la sociedad sí puede recibir recursos desde la beneficiaria, todo esto apoyado y respaldado por el convenio de colaboración y traspaso de fondos que se firme entre ambas partes. Y también, como lo dijo Paula en su presentación, no es posible que la asociada contrate, o al revés, los servicios de la patrocinante.
Gracias, Claudio. Helen, vuelvo contigo. Vamos con algunas preguntas que nos dejó Rodrigo Morales Vera. La primera, ¿cuántas horas mínimas deben tener los investigadores principales, adjunto y o joven? No hay una definición de horas para cada uno de estos roles. Las horas tienen que ver con el plan de desarrollo y ahí es donde tiene que haber consecuencias. Si ese investigador tiene una gran injerencia en ciertas o áreas de investigación o de proyecto, entonces se tendrá mayor cantidad de horas. Y eso también se debe condecir con el incentivo que debe estar relacionado y en proporción, ¿verdad? A los montos relacionados con las horas. Bien, Helen, la siguiente pregunta de Rodrigo. ¿Cómo se evalúan la trayectoria de los investigadores? ¿Con índice H, dirección de proyectos? Todo lo que está en el portal del investigador, en ese perfil, eso, pero no en árido, sino que más bien en relación con el plan de desarrollo, porque puede ser una estrella, una eminencia y que no tiene nada que ver con el plan de desarrollo, entonces va a ser súper mal evaluado. Pero en el fondo, si hay una consistencia con el rol que va a tener dentro del proyecto, en las materias y temáticas, y es una eminencia, claramente que va a quedar súper bien evaluado. Bien, y la siguiente pregunta de Rodrigo. ¿Los bienes pecuniarios de los interesados se deben transferir a la institución beneficiaria o solamente los puede rendir con relación a actividades del centro? ¿Esa qué Esa es número es? ¿La perdón, tenía yo? sí. No, no, perdón. Esto le Ah, quiero pedir apoyo a Paula. Yo ahí me confundí. Paula, te la repito si quieres. Los bienes Jime, pecuniarios, ¿cuál, sí, cuál número de pregunta es? 21. Ya, Sí. Te la repito, los bienes pecuniarios de los interesados se deben transferir a la institución beneficiaria o solamente los pueden rendir con relación a actividades del centro. ya. Bueno, los aportes pecuniarios que se realicen durante el proyecto son desde la beneficiaria y también pueden ser desde las asociadas. En este caso, no desde las interesadas. La figura que aquí podría existir es que en el caso que la institución interesada formalice, por ejemplo, un contrato tecnológico con el centro y eso se transforme, ¿no es cierto?, en una facturación, eso es lo que podría rendir el centro en este caso como un aporte pecuniario del sector productivo. Perfecto, gracias, Paula. Claudio, vuelvo contigo. Vamos con la pregunta de Viviana Arauz. En el caso de instituciones internacionales, si solo se quiere invitar a investigadores internacionales expertos, ¿en qué categoría iría? ¿En interesado o asociado? Y dice, nos pregunta también Viviana, ¿de todas formas se necesita la carta desde la institución a la que pertenecen esos investigadores? Bueno, esta respuesta que contiene dos Mm, componentes. La primera es si la institución internacional va a participar como asociado o interesado. Ese es un punto. Y en ese caso sí se requiere de una carta en la que la institución se comprometa y además del convenio de colaboración que se deba firmar. Y la otra parte de la pregunta puede estar asociada a la invitación de solamente a un investigador extranjero perteneciente a una institución y en esa figura tenemos una definición de investigador extranjero. Y eso está en las bases, en el glosario se puede encontrar lo que se puede financiar de ese investigador extranjero. Entonces, puede venir un investigador extranjero a participar en el centro o puede estar involucrada la institución en donde está ese investigador y puede participar, de acuerdo a lo que explicó Paula también, puede participar esa institución extranjera como beneficiario, perdón, como asociado o como interesado. De eso depende la respuesta en definitiva, de cuál es la participación que va a tener la institución o si solamente va a participar un investigador. No sé, Diana, si queda claro o me enredo mucho. ¿Viviana? Ah, no, sí se entendió, que nos dejó en el chat. Ok. Perfecto. Dimos respuesta entonces a esa duda. Y Claudio, vamos con la siguiente pregunta de J. Carrasco. Dice, en las bases, punto 4, restricciones e incompatibilidades. ¿Es posible que la institución patrocinante, por ejemplo, su sede principal sea en la octava región, incorpore un investigador principal de la misma institución patrocinante que se desempeñe en una sede distinta?
a la institución patrocinante, por ejemplo, en la novena región. Sí, sí puede. Pertenece a la misma institución que dedica o que realiza sus actividades en otra región, pero sí, sí puede, ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Paula, vuelvo contigo. Vamos con una consulta de Eduardo Kiesi Pérez. Dice, respecto a los KPI, en la planilla Excel se indica que se debe presentar al menos un indicador por cada objetivo específico asociado a la implementación del proyecto. Y aparecen 9 grupos de indicadores. Esto significa que hay que relacionar cada uno de esos grupos con cada uno de los objetivos específicos del proyecto y que por cada grupo hay que tener al menos un indicador, sin contar, dice él, con los que aparecen como obligatorios. Se pueden, también nos pregunta, agregar nuevos grupos de indicadores y o indicadores dentro de grupos ya existentes en caso de considerarse necesario o se debe trabajar solo con los planteados en la planilla Excel. Hola Eduardo, bueno, aquí para que no se enrede tanto como el completar este documento de los KPI, lo importante es que completen los campos que están solicitados. Eso sí o sí se deben completar, quizás, por ejemplo, para el caso de un centro nuevo, donde no, quizás no hay tanta información, deben indicar el dato real y lo que se da la opción es que puedan agregar nuevos indicadores. Eso sí se puede hacer, pero para no generar como un enredo, lo importante es que sí o sí completen los campos que son solicitados en el documento. Bien, gracias, Paula. Helen, otra consulta de Eduardo. Y también respecto de los KPI, dice, para indicadores como publicaciones y proyectos, la línea base debe constituirse con aquellos productos en que haya existido trabajo colaborativo entre los investigadores de la propuesta, al menos entre dos de ellos, o con los productos totales de todos los investigadores, independientemente de si haya existido colaboración. Es con la productividad de cada uno de los principales, de los investigadores principales. Esos son los que cuentan. Y no necesariamente en colaborativo, porque a veces no tienen tanta historia en eso, pero relacionado con la temática del centro. Si trabajaron en X y el centro es sobre Y, eso no entra. Bien, gracias, Helen. Claudio, vamos con la pregunta de Francisco Rodríguez. ¿Se deben adjuntar medios de verificación de los proyectos de I+D del grupo de investigadores y profesionales para validar las actividades o es más bien declarativo? Dice, lo consulto por elementos de confidencialidad asociados. Sí, es necesario realizar o hacer esa demostración a través de algún medio de verificación. Se entiende la preocupación porque existen datos confidenciales, sin embargo, tiene que ser, o sea, tiene que ser demostrable de alguna forma. De todas formas, las postulaciones y quienes trabajamos en la agencia tenemos también en nuestros contratos la confidencialidad del caso y los evaluadores externos también tienen firmados contratos de confidencialidad. Pero si aún existe esa preocupación, tiene que ser demostrable de alguna manera con el resguardo respectivo de aquella información que se considere confidencial. Gracias, Claudio. Paula, vamos con la pregunta de Nicolás Miller. Hay fondos regionales que tienen una duración de 2 años. ¿Cómo se considera esto en los aportes, en particular considerando la duración del centro? Bueno, si este convenio se formalizó con una fecha anterior a la adjudicación del CTI, en este caso no se podría rendir como algún tipo de aporte al proyecto. Es todo lo generado posterior a la adjudicación del CTI. Perfecto. Y Paula, otra consulta de J. Carrasco era respecto a el enlace donde puede encontrar las preguntas frecuentes. Sí, bueno, actualmente está el archivo disponible en anit.cl, sin embargo, entre el próximo lunes o martes vamos a actualizar un nuevo documento en base a las preguntas que se hicieron el día de hoy. Y tengo entendido que también eso desde comunicaciones se les envía, digamos, esa actualización con los links disponibles. Y efectivamente, les compartimos posteriormente toda la información del taller y van obviamente asociados los links, por ejemplo, al video anterior, a las preguntas frecuentes, etcétera. Así que cuenten con ese material. Perfecto, gracias, Paula.
Helen, vuelvo contigo para otra consulta de Rodrigo Morales. Dice, ¿todos los investigadores principales deben pertenecer a la beneficiaria y o asociada? ¿Puede un investigador asociado o joven pertenecer a otras universidades que no sean asociadas? Los principales tienen que pertenecer a la beneficiaria o la asociada. No pueden ser ni independientes ni pertenecer a otra institución que no está dentro de esos dos grupos. Perfecto. Vamos, Perdón, y los adjuntos y los jóvenes, Los adjuntos y los jóvenes, déjame revisar. Paula, ¿lo tienes o Claudio más en la cabeza? Los por favor. adjuntos y los jóvenes. ¿Cuál es el número de la pregunta? la pregunta 29. ¿Puede un investigador asociado o joven pertenecer a otras universidades que no sean la asociada? Es, en cuanto a los investigadores principales, este sí o sí tiene que ser de la beneficiaria o de la asociada. Ujú. Pero en cuanto al investigador asociado joven, no hay, digamos, como restricción que no pasaría, digamos, por un criterio de inadmisibilidad, pero tiene que estar vinculado al centro. Esto para efectos, si es que después lo van a rendir, por ejemplo, con cargo al subsidio, Ujú. debe estar contratado ya sea desde el centro o de una de las asociadas en el caso que se firme este acuerdo de traspaso de recursos y lo financien con montos del subsidio. Ya, gracias. De nada. Ya, teníamos una pregunta de Diego que la contestamos en un principio, que la vamos a saltar. Y Paula, vamos ahora con la pregunta de J. Carrasco. Dice, los proyectos tipo PTEC, que me imagino que corresponden al Programa Tecnológico de Transformación Productiva, de 5 años, ¿se pueden utilizar como contrapartes económicas para este concurso Centros ANIT? Sí, bueno, ahí hay que analizar si es que el proyecto lleva relación, ¿no es cierto?, con la actividad principal del centro y si es que este proyecto se formaliza, ¿no es cierto?, y se adjudica posterior a la adjudicación del CTI, se podría rendir en este caso como otros aportes en el CTI. Una pregunta para quien hizo la pregunta. ¿En los programas PTEC te refieres a los programas de Corfo, de la Gerencia de Capacidad Tecnológica? Sería bueno que nos confirmara. E- Yo intuí que sí. Efectivamente, ¿Sí? efectivamente, no Ya. sé si me escuchan, sí, Sí, te Perfecto, sí. escuchamos. ya, correcto, ok. Ok, ok, Pero si fue gracias. un proyecto adjudicado ahora, no serviría de acuerdo a lo que se comenta, ¿no? Para Correcto, comprender. Ok. correcto. Claro, efectivamente. Bien, Paula, la consulta de Patricia Roa, dentro de las inadmisibilidades se mencionó que el director ejecutivo no cumple si no pertenece a la beneficiaria. Dice, esto me confunde, ya que puede que se contrate posteriormente. ¿Pueden aclararlo? Bueno, esto aplica en el caso que el director o el director ejecutivo ya esté contratado, ya que en este caso sí o sí debe pertenecer a la beneficiaria, pero si es que aún no está contratado, ahí se debe especificar de que en el futuro será contratado por la beneficiaria y bueno, todas las otras condiciones que dijimos de que esté contratado al mes 6, de que también se facilite cuál es el perfil que van a buscar. Pero ahí no habría problema porque no es una contratación existente, digamos. Bien. Paula, sigo contigo para la pregunta de Andrés. Dice, los proyectos que logren apalancar las entidades asociadas, tales como proyectos FIC, Corfo, ANIR, etcétera, ¿se pueden considerar como parte del aporte pecuniario? Bueno, los proyectos que adjudiquen las asociadas, por ejemplo, y que lleven relación con el centro, que eso después se va a evaluar en su momento, sí se pueden rendir como otros aportes. Esto aplica siempre y cuando el tipo de financiamiento que se haya levantado tenga una duración inferior a los 5 años, en donde aplicaría, por ejemplo, los que menciona, bueno, ahí solo en especial es el FIC, pero Corfo, por ejemplo, si hay algunos CRE Valía o desde ANIT, algunos, por ejemplo, desde la Subdirección de Investigación Aplicada, ya sea los IDEA, la investigación tecnológica, aplicarían para rendirlo como otros aportes. Perfecto, gracias, Paula. Helen,
Vamos con la pregunta de Diego Duhovne. Dice, ¿se pueden tener instituciones interesadas sin aportes pecuniarios y o no pecuniarios? Sí, en las bases establecen que es opcional. Perfecto. Vamos ahora con las consultas de Pío Marshall. Tiene varias preguntas. Para la primera, Helen, tu apoyo acá. ¿El financiamiento de contrapartes es evaluado de manera agregada al final de los 5 años del proyecto o también se requiere que el apalancamiento de recursos se cumpla dentro de cada año calendario? Esto se condice también como con las 50 y tanto, otra pregunta más reciente. Aquí lo que se debe hacer, los centros deben rendir todos los años los aportes de contraparte de las distintas categorías y entregar los medios de verificación. Y nosotros en ANIT tenemos que revisar qué cosa es pertinente y qué no, y de ahí entonces uno va viendo cómo se va llenando el estanque del compromiso, como quien dice el estanque de encina, el estanque. Y el balance final, ya donde les hacemos la cobranza, ese se hace para el hito de continuidad, en esa evaluación intermedia que les permite ver si continúan. Si no cumplen con ese hito, rápidamente quedan fuera de competencia. Bien. Paula, vamos con la siguiente. Dice, el no cumplimiento total del financiamiento de contrapartes, ¿es castigado de alguna forma durante el proyecto o solo en la evaluación para la renovación en la segunda etapa? Sí, bueno, aquí hay que entender de que existe un presupuesto total que se integra desde el subsidio y desde los, ¿no es cierto?, aportes de la contraparte. Eso está sujeto también a proporciones, que son lo que se especifica en las bases de 50% de subsidio y el 25% de otros aportes pecuniarios provenientes del sector productivo y otros aportes. En el caso de que no se cumpla con esa proporcionalidad, ahí nosotros vamos a tener que revisar para poder aplicar, ¿no es cierto?, algún ajuste proporcional a lo que se rindió en el subsidio, ya que nos estaría, digamos, ajustando con la proporción comprometida, ya que eso va a quedar también formalizado en el convenio de subsidio. Bien, y Paula, vamos con la pregunta 38. ¿Cuántos centros se encuentran actualmente terminando su fase uno y son potenciales postulantes a la fase 2? Sí, miren, en cuanto a los centros que tenemos activos con financiamiento de los centros tecnológicos para la innovación que se componen tanto por tecnológicos e internacionales, solo hay mencionar de que dentro de esa convocatoria tenemos 6 centros que van a estar sin cuota posterior a marzo del 2025. En cuanto a potenciales postulantes, la verdad, nosotros no podemos entregar esa información ya que no, tampoco la tenemos, o sea, no tenemos certeza de quiénes van a llegar. Pero solo para que tengan esa noción de que de un concurso actual que nosotros tenemos activo, los centros ya no estarían con cuota posterior a marzo de 2025, que serían estos 6 centros. Bien, gracias, Paula. Y Paula, apoyo acá también ahora para las preguntas de Andrés. Dice, ¿puede ser el director científico quien suba la propuesta al sistema ANIT? Sí se puede, pero debe quedar detallado que será un cargo suplente y que se va, ¿no es cierto?, a realizar la contratación del director ejecutivo. Ahí debe quedar muy, digamos, plasmado cuál va a ser esa figura de que este director va a estar de manera suplente, por ejemplo, en los primeros 4 meses y que después luego se va a hacer cargo de sus funciones reales como director científico. Bien, y otra pregunta de Andrés, ¿pueden haber anexos al formulario de postulación, por ejemplo, el detalle de un portafolio inicial de proyectos? Bueno, dentro del mismo formulario de postulación, no, porque ahí también cada uno de los contenidos que se deben completar están sujetos a números máximos de páginas. Por lo tanto, pueden crear un anexo y lo pueden adjuntar hay, digamos, una caja que dice otros, que está en el sistema de postulación en línea que les facilita, por ejemplo, ahí poder adjuntar
anexos de información, por ejemplo, que no alcanzaron a dejar en el formulario de postulación. Lo que sí es importante que en el formulario sean muy estratégicos en la información que van a dejar ahí, ya que eso es lo más fuerte. O sea, no pueden dejar información, no puede haber información crítica que no haya sido abordada en el formulario de postulación. Lo que sea menos crítico o como información, digamos, de respaldo, eso debería estar en adjuntos, en un anexo, y lo pueden adjuntar en otros, que está disponible en el sistema de postulación en línea. Ay, me había quedado con el audio cerrado. Bien, vamos ahora, Paula, con la pregunta de Caroline León. ¿Es obligación transferir recursos a la asociada o a la beneficiaria? ¿Puede hacer el pago de todos los gastos del proyecto? No es una obligación transferir recursos a la asociada. Esto es de una manera opcional, y en el caso que lo hagan tienen que firmar, ¿no es cierto?, este acuerdo o convenio de traspaso de recursos, pero no es una obligación. Bien. Paula, sigamos ahora con la pregunta de Rodrigo Morales. Los asociados, Disculpa, ¿puedo complementar ¿sí? esa Por respuesta? supuesto, Claudio. Efectivamente, no es una obligación la transferencia de recursos. Sin embargo, al tratarse de un acuerdo entre la beneficiaria y la asociada, y al no existir traspaso de recursos, si es asociada, eventualmente participa con otros recursos, puede participar con infraestructura, laboratorios, como les comentaba anteriormente. Y desde esa perspectiva, sí debe existir de todas maneras un convenio de colaboración, más allá si exista traspaso de recursos o no, porque en definitiva ese convenio va a guiar la forma de trabajo entre la beneficiaria y la asociada, y a través de eso nosotros también nos vamos a enterar cuáles son los aportes que esta asociada va a complementar en la ejecución del proyecto. ¿Puedo complementar la pregunta igual? Permiso. Cuéntanos. Hola a todos. Por ejemplo, la beneficiaria podría pagarle el incentivo al investigador principal que forma parte de la institución asociada u un gasto que el investigador principal haga tiene que ser a nombre de la beneficiaria o a nombre de la asociada. Ahí nos referimos, si mal no recuerdo, a temas de overhead, y en el concepto de overhead de gasto de administración sí está permitido el pago de investigadores y profesionales. Ya, Entonces sí podría. perfecto. Ahí lo importante es con quién tenga la relación contractual. Si el Es investigador que, está contratado por el centro, se tiene que rendir con el centro. Y si hay otro, por ejemplo, investigador principal que está contratado por la sociedad y que existe este tipo de acuerdo, lo deberían rendir con eso, pero al final es todo subsidio. claro, lo que pasa es que bajo esa figura, si el IP está contratado por la institución asociada, Eh, en ese caso, yo tengo que transferir los recursos a la institución asociada para que pague el incentivo o sea, el pago mensual que le debiese hacer. En ese caso, entonces sí hay que transferir, po. Yo Sí, Sí, correcto. preguntaba, por ejemplo, si el la centro beneficiaria transfiere, podría, sí, pero en términos administrativos es la sociedad la que se encarga de hacer el pago al profesional. claro, pero el movimiento de dinero se ve desde la asociada al profesional y de la Sí, beneficiaria a la asociada. Entonces, en ese caso sí, sí hay que transferir el recurso de cierto modo que va a ejecutar la institución asociada a través de los IP que forman parte del proyecto. exacto. Ah, Siempre y ya, cuando exista este acuerdo de traspaso de recursos. claro, claro. Sí. Listo. Ya, muchas gracias. De nada. Paula, consulta a Rodrigo Morales Vera. ¿Los asociados pueden tener overhead de la transferencia de la beneficiaria? Que era un poco Eh, lo que Sí, estábamos bueno, hablando en antes. el caso de que exista este acuerdo de traspaso de recursos, la sociedad, ¿no es cierto?, puede hacer uso del subsidio de acuerdo a los ítems financiables, por lo tanto, sí lo puede hacer. Bien. Sigo contigo, Paula. Vamos con la pregunta de Eduard Pizarro. Del personal obligatorio, con 100% de dedicación, ¿qué sucede si no se logra conseguir al profesional dentro del plazo de 6 meses?
Bueno, ahí me imagino que se refiere a la figura del director ejecutivo. En este caso, y de manera anticipada, van a tener que levantar la alerta a la subdirección, ¿no es cierto?, de Centros de Investigación Asociativa para desde acá poder revisar cuáles van a ser las condiciones posiblemente de continuidad y eso va a ser evaluable, pero lo importante acá es que ante cualquier imprevisto, eso se pueda informar de manera anticipada a la subdirección. Bien. Paula, la siguiente pregunta, ¿los perfiles, currículos, antecedentes deben ser validados por el ejecutivo técnico? Bueno, ahí mencionar que en cuanto a los perfiles, la información que esté estipulada en el formulario de postulación, eso va a ser revisado y evaluado en el proceso de evaluación de las propuestas. Eh, para más adelante, una vez adjudicado el centro, ahí, ¿no es cierto?, para nuevas contrataciones es muy importante que eso lo vayan informando al ejecutivo y también está la figura de solicitar pertinencias para más que nada validar de que sea el personal idóneo. De todas maneras, el centro tiene la facultad, al ser una, digamos, una organización, de saber a quién están contratando. Nosotros también confiamos en que sea el personal idóneo y todo. Pero, digamos, para efectos más de evaluación, eso, todo el personal que ustedes vayan a tener en su estructura organizacional, en su equipo, los perfiles se van a evaluar en el proceso de evaluación de las propuestas. Bien, sigamos, Paula, con la pregunta de J. Carrasco. ¿El presupuesto solicitado es para los primeros 5 años o se debe presupuestar a 10 años? Bueno, el formato que está, ¿no es cierto?, disponible y lo que deben enviar en su postulación está hecho para 5 años. Eso es lo que se solicita, pero también ahí quiero mencionar de que lo que nosotros queremos es que el centro tenga una existencia de 10 años y obviamente también que tenga una continuidad post a estos 10 años, pensando en su sostenibilidad económica, pero para efectos de lo que deben completar en el formato de presupuesto es a 5 años. Perfecto. Bueno, vamos a extender el taller hasta las 11:30, considerando el volumen de preguntas que hemos recibido. Bien, sigamos avanzando. Patricia Roa nos dejó varias consultas. Vamos con la primera, Paula. ¿Hay alguna referencia en cuanto al número máximo de investigadores principales? Ella dice ya que en el concurso de centros de investigación aplicada se indica un máximo de 15. Bueno, no existe una restricción con respecto al máximo, sin embargo, como mínimo debe haber un investigador principal a cargo de cada una de las líneas, tanto de I más D o de innovación que pueda tener el centro, ya que sería como la persona a cargo de poder ejecutar, de llevar o liderar esa línea de trabajo en el centro. Pero no existe un número, no hay una restricción con respecto al máximo. Bien. Helen, Patricia también nos pregunta si basta con incluir un investigador joven. Sí, se puede incluir uno, pero eso va a ser parte también de la evaluación. No nos podemos olvidar que dentro de los objetivos específicos está la formación de capital humano avanzado. Perfecto. Helen, sigo contigo. Dice, en las bases se indica que los currículos de los investigadores principales se completan en el portal del investigador, pero en las preguntas frecuentes se menciona que la línea base se calcula de la productividad de todos los investigadores. ¿Dónde se suben los currículos de los investigadores adjuntos? No se suben los currículums de los investigadores adjuntos. Y ahí, Paula, lo hacemos en base a la productividad de los principales, ¿verdad? Sí, Sí. sí, ahí es más que nada de todo este grupo de profesionales o investigadores que vienen trabajando hace 3 años, que vendrían siendo los investigadores principales. Y Helen, otra consulta de Patricia. ¿La institución extranjera utiliza el mismo formato de carta que las instituciones interesadas? Paula, yo creo que ahí también te pregunto porque no estoy segura. Sí, en el caso de la institución interesada, bueno, está el formato disponible para que pueda, ¿no es cierto?, firmar este compromiso.
Y en el caso que sea extranjera, debe utilizar el mismo formato. En el caso que lo haga, por ejemplo, lo formalice en su idioma nativo, también debe venir una copia en español. Perfecto. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Edward Pizarro. Paula, en las bases mencionan, dice, los aportes pecuniarios provenientes del sector productivo, que son dice, obtenidos por el centro a partir de la venta de servicios, otras facturaciones por transferencia tecnológica, aportes de gobiernos regionales y contratos tecnológicos con la industria. Se refiere, nos pregunta, a que los ingresos por ventas deben ser ingresados a la cuenta del proyecto para invertirlos en los ítems asignados como aportes o solamente solicitan que esté facturado. Hola, Edward. Bueno, aquí se refiere a los facturados. Se solicita la facturación, ya que principalmente aquí es cómo se demuestra, ¿no es cierto?, la actividad que está teniendo el centro. Bien, muchas gracias. Helen, vamos con la pregunta de Andrés. Dice, no queda claro cuando indican que los servicios los deben facturar la beneficiaria. ¿Qué pasa con los servicios que facture una entidad asociada? ¿Se pueden considerar como un aporte al centro? Lo que pasa es que dentro de lo que del aporte pecuniario del sector productivo es lo que factura directamente el centro, porque queremos potenciar al centro. Si no, va a ser una carcasa que va a estar en el centro y va a seguir en el fondo el sistema funcionando tal como ha funcionado hasta ahora. Entonces, lo que queremos es darle fuerza a ese centro. Entonces, es el centro el que presta el servicio, el centro tiene que facturar. Bien. Bien, vamos ahora con dos preguntas que nos dejó Diego. Paula, vamos con la primera. ¿Existe un formato para las cartas de apoyo solicitadas en el sistema de postulación? Sí, en cuanto a las cartas de apoyo, no existe un formato, ahí digamos queda a formato libre. Los únicos formatos disponibles y que son obligatorios, ¿no es cierto?, son las cartas de compromiso de las instituciones participantes, es decir, de la beneficiaria, de las asociadas y las interesadas. Gracias, Paula. Y Helen, también Diego nos pregunta si existe un formato reconocido por ANIT para el convenio de transferencia de fondos entre beneficiaria y asociada. No, no tenemos un convenio tipo, este es un convenio que se elabora entre la beneficiaria y la asociada de acuerdo, digamos, a la relación que ellas van a establecer. Nosotros sí lo pedimos después, pero no tenemos un formato tipo. Para, solo para complementar, Claudio. sí, de todas maneras es bueno que se detalle por cuentas o por cuentas y por año el tipo de aporte, por ejemplo, en personal, el monto del aporte de la cuenta personal por año dentro de los 5 primeros años, de la cuenta de administración, en el caso de, solo como una sugerencia. Esto me tocó verlo en otros centros, particularmente los centros de Corfo, en donde sí existe o sí había un formato, o sí me tocó revisar, perdón, convenios de coejecución, en donde se establecían quiénes eran los directores y toda la parte legal, y sí se establece cuál es el compromiso de cada institución por año y por cuenta. Y así queda mucho más claro el convenio y la exigencia de cada uno. Sin embargo, esto es solo una sugerencia y como dice Helen y como está estipulado, no existe un formato, sino que se los planteo para que lo tengan en cuenta. Gracias, Claudio. Bien, Paula, vamos con la pregunta de Valentina Hernández. Dice, si el director ejecutivo encargado de comunicaciones o administrativos ya pertenecen a la beneficiaria como funcionarios públicos, ¿deben renunciar a la remuneración de la institución y recibir el sueldo desde el subsidio? Nos pregunta también a través de qué figura, como honorario, mantienen la calidad de funcionario público, complementando la remuneración con el subsidio. Bueno, aquí principalmente se debe revisar si es que el perfil cuenta con incentivos o no. Ah, solo me voy a referir al perfil del director ejecutivo porque esta figura, su contratación es exclusiva para fines del proyecto, por lo tanto no aplicaría incentivos. Si él está contratado para ejecutar otro tipo de actividades, ahí, digamos, tendrían que finiquitar eso y generar un nuevo contrato para efectos del centro.
Si es que la modalidad va a ser bajo remuneraciones u honorarios, eso lo debe definir la institución. Lo que nosotros vamos, digamos, a revisar es que sea una contratación exclusiva para el proyecto, en Pero, términos del director ejecutivo. Perfecto. pero, por ejemplo, un director ejecutivo, un funcionario cualquiera, supongamos, ya pongamos a mi ejemplo en este caso. Si yo estoy contratada ya por el centro, es un centro que existe, y en la postulación se está definiendo que el rol transite del rol actual al rol de dirección ejecutiva, se podría recibir la remuneración asociada al subsidio, considerando que mis labores principales ya son 100% dedicadas al centro. Es que ahí tendría que haber una modificación de contrato en donde, digamos, tus actividades se centren solo en lo que vas a realizar con el centro, como director ejecutiva. Ujú, sí. Tendrían ustedes ahí que, en términos como más administrativos, hacer esa modificación de contrato. Lo importante Claro, es pero que la no limitación se es te esté de como pagando por dedicación. otra cosa y complementario a eso el rol del director ejecutivo bajo, por ejemplo, la modalidad de incentivo. Ahí no se podría. Valentina, yo te recomiendo que quizás si tienes dudas bien específicas respecto a este punto, nos las mandes por plataforma, porque quizás nos puedes detallar y entregar otros antecedentes. ¿Te parece? Sí, Ya, muchas gracias, Valentina. Gracias. Em, Paula, de pregunta de Cristian Hernández, es necesario demostrar que se tienen los fondos pecuniarios de la industria para el primer año, para los 5 años, o se pueden hacer proyecciones? Bueno, Cristian, para el caso de los aportes pecuniarios provenientes del sector productivo, lo que van a indicar ahí es una proyección finalmente, ya que estos aportes se generan durante el periodo de ejecución del proyecto. En el caso de que ustedes ya hayan realizado, por ejemplo, este levantamiento de ingresos de manera previa, les va a servir para, digamos, justificar y darle más consistencia a esa proyección. Pero eso no es lo que van a poder después, digamos, rendir. Y Paula, también Cristian nos preguntaba si esos montos deberían estar respaldados por cartas que deben ser, dice él, por todos los años o para el primer año. Eh, en las cartas de compromiso se indica el monto, ¿no es cierto?, que se está comprometiendo, entendiendo de que eso es lo que se compromete a futuro y se rinde a futuro. Pero no es que ya ustedes, por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, tienen un contrato tecnológico que culminó en una facturación y eso lo hicieron con fecha ahora de diciembre de 2024. Eso no lo van a poder rendir en el proyecto ya que se tuvo que haber generado durante el periodo de ejecución del CTI. Entonces, en las cartas de compromiso está, ¿no es cierto?, la formalización de este compromiso de que en el futuro se va a comprometer ese tipo de aporte. En específico es la beneficiaria la que compromete eso. Pero No sé tiene que si queda estar la claro. carta con el monto, porque si es un servicio, si tú vas a recibir ingresos por servicios que vas a hacer a la empresa, tienes que justificar y tiene que comprometerse la empresa con una carta diciendo, sí, yo voy a hacer servicios y me van a facturar tantos millones, eso tenemos que presentarlo antes o es algo que se va a dar durante la ejecución del proyecto. Eso lo pueden agregar en la postulación, pero digamos no es algo que es exigible ahora, eso va a ser para adelante. Igual considerar de que estos proyectos, los resultados se van a dar en octubre del 2025, por lo tanto que esto empiece, por dar un ejemplo, en el 2026, la empresa no quiero decir que es poco probable de que se comprometa para el 2026, pero en ese tiempo pueden pasar muchas cosas y finalmente ese documento no va a valer tanto. Va a valer cuando ya se realice este contrato tecnológico en la fecha, cuando ya esté en ejecución, digamos, el centro. En la carta de compromiso es más que nada firmar este compromiso de que sí se van a aportar esos recursos, pero esos recursos se van a generar durante el futuro. Perfecto. Perdona, Efectivamente, iba, perdón un iba, segundo. Perdón, ujú. Claudio, No es obligatorio entonces justificar los 500 millones con carta, por poner un ejemplo. Sí o sí Precisamente, debe estar justificado, pero sí, Claudio. precisamente eso iba a complementar a tu respuesta. Efectivamente, sí tiene que estar justificado mediante una proyección de gastos. Sin embargo, la exigibilidad de estos aportes
se va a realizar, como dijo Paula, después de la firma del convenio. Por lo tanto, en la postulación sí tiene que estar de alguna manera justificado desde dónde van a provenir esos gastos. Sí, pero En- no necesariamente con las cartas de las empresas. No tengo que conseguir cartas con empresas que justifiquen que van a hacer un ingreso por 500 millones, por decir algo. pero de alguna manera tiene que ser justificada la postulación desde dónde se van a obtener esos 500 millones, por ejemplo. Y una de las formas de justificar ese monto es a través de una carta. Entonces, si es posible, no es obligatorio, pero sin embargo es conveniente tenerla, porque a través de una carta se establece el compromiso de la sociedad, por ejemplo, o de No, otra no, sí, no institución. estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de las cartas que generan los ingresos pecuniarios. Entonces, lo que nos estás diciendo es que nosotros tenemos que conseguir cartas de empresas donde los ingresos pecuniarios asciendan a 500 millones. ¿Es Puede eso? ser, puede ser eso, o puede ser una proyección de gastos, perdón, una proyección de ingresos que ustedes... Yo la re- proyección la tengo claro que la puedo hacer. Mi pregunta es, Perfecto, ¿necesitas las cartas no con esos necesariamente, montos? no Esa No era es mi neces- pregunta. obligatorio. Ya, exactamente, no ya. necesariamente. Sin embargo, si la proyección la tienes clara y están los antecedentes que justifican esa proyección, está bien, no es necesario una carta. De Sin Sí, acuerdo. embargo, ahí solo Gracias. para cerrar y redondear, para poder dar paso a la siguiente pregunta, María José. Aquí es memorias de cálculo y o cartas. Con eso tienes que dar la evidencia y el soporte para que el proceso de evaluación nos permita darnos cuenta si hay robustez en esa declaración. Perfecto. Bien, sí, estamos en el tiempo, pero vamos a contestar la última pregunta porque que tenemos, digamos, acá. Nos van a quedar unas pendientes de todas maneras, pero es la pregunta que dejó Eduardo Quesi Pérez. Dice nuevamente sobre los KPI. Dice, hace unos minutos acaban de señalar que se debe considerar solo los investigadores principales, pero en el documento de preguntas frecuentes publicado se dice que se debe considerar tanto principales como asociados. Hace referencia a la pregunta 17 de ese documento. ¿Podrían aclarar si consideramos solo principales o principales más asociados? Helen, si tú puedes abordar esa consulta, por favor. Dado que ahí hay una incongruencia entre una pregunta que ya está arriba del sistema, vamos a revisarlo con Paula y con Claudio para poder corregir, porque lo que normalmente hacemos es, en base a el grupo principal, hacer, digamos, la estimación de todos los indicadores para la línea base, el historial de ellos. ¿Mm? Entonces, eso quedamos pendientes con esa respuesta, en virtud que también hay otra y no queremos entonces generar esa duplicidad que no es consecuente. Helen, Perfecto. solo ¿Sí? para complementar que en el documento de KPI, por ejemplo, y en específico donde deben indicar los indicadores de investigación de excelencia, ahí, por ejemplo, no aparece, aparece siempre pensando en el centro y en una en particular les pide de los investigadores principales, entonces más que nada deben guiarse en lo que aparece en el documento. Si no hay, no aparece en específico qué tipo de investigador, se considera de que es a nivel, digamos, del centro, del equipo. Y en algunos hace la distinción a si es, por ejemplo, del investigador principal. Más que nada para que tomen como guía lo que se les solicita el documento. Perfecto, pero de todas maneras vamos a revisar el documento de preguntas frecuentes para evitar, obviamente, que haya alguna inconsistencia o algo que no converse efectivamente con los documentos bases y otros documentos referenciales. Perfecto. Bueno, nos pasamos un poquito, nos quedan algunas preguntas pendientes de contestar, pero tal como lo señaló Claudio, al principio del taller vamos a responderlas a través del documento de preguntas frecuentes que se va a actualizar justamente con todas las inquietudes que se plantearon acá y les vamos a compartir posteriormente el material, presentación, video y también el acceso a esas preguntas que de todas formas ustedes las pueden encontrar en la ficha concursal, en la pestañita de documentos, ahí está listado. Les quiero dar las gracias por el tiempo, porque fue un taller que nos duró más o menos 1 hora 30 minutos, así que agradezco mucho su atención, su interés, esperamos por supuesto que haya sido una buena instancia para ustedes y bueno, no, espero encontrarlos en una próxima oportunidad y solamente obviamente desearles mucho éxito
en el desarrollo de sus postulaciones. Recuerden que a través de la plataforma Ayudanit recibimos todas las consultas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias a Chao, todos Muchas y gracias. gracias. Gracias, que todas. Chao, estén bien. gracias. Chao, muchas gracias. Gracias.